Gracias, bienvenidos de nuevo. Vamos a aprovechar este inicio antes de que pase otra cosa para comentar algunos detalles. Ahí tuvimos una actividad que era los imanes en la vida diaria, muchachos. Por aquí eh, lo que pedimos es un comentario respecto al video y más que respecto al video, era la identificación de una situación en la vida diaria de lo que se veía aquí, de la aplicación de los imanes. Entonces, pues les comento, si lo que pedimos es un comentario, pues hay que escribirlo con nuestras propias palabras, porque luego ahí, pues sí, me hablan del video y no identificamos qué es lo que pedimos. Entonces hay que revisar. La recomendación es por aquí que revisemos las indicaciones que da la actividad, y si no se entiende, desde luego podemos preguntar, pero aquí no requeríamos que enviaran ningún archivo. Muchos, no sé si en este grupo, o a lo mejor no fue en este grupo, pero muchos enviaron archivos anexos, no era un requerimiento, y a lo que voy es que hay que tratar de leer siempre bien estas instrucciones, por favor, porque pues también esto es una muestra de que de alguna manera no identificamos bien qué es lo que se nos está requiriendo. Entonces, nada más para que tengamos cuidado en lo sucesivo. Tenemos aquí ya, bueno, ya platicamos que ahí estamos mitad y mitad de los que ya entregaron, los otros faltan por entregar acerca de esta actividad de Khan Academy. Y les recuerdo que todo lo que vemos en estas sesiones están aquí. Aquí está lo que generamos a partir de la revisión del examen diagnóstico. Todo ese material está aquí para que ustedes vayan armando sus apuntes. Y desde luego están los videos de las sesiones que tuvimos, desde la inicial hasta lo que hemos realizado, y todo lo que vayamos haciendo, pues en su momento estará ahí disponible para que ustedes lo revisen nuevamente las veces que sean necesarias. Vamos a aprovechar el inicio de esta sesión para registrar la asistencia. Después vamos a corroborar con respecto a su registro que ustedes hagan en el formulario de asistencia. Y aquí también vamos a aprovechar para registrar la participación de los compañeros que nos han estado ayudando, a ver si se motivan a participar. Muchachos, ¿quién ha participado ahorita? Recuérdenme. Genaro. Sí, profesor. Diego. ¿Qué Sí, es? también, profe. Baruch, ¿verdad? Pérez Baruch. Pérez Cruz, Sí, perdón. Baruch. sí, Baruch, profe. Vale. ¿Alguien más, muchachos? Recuérdenme. Acabo de entrar, profe. Soy Ávila Hernández. ¿Cómo? Acabo de entrar, profe. Soy Ávila Hernández. Ávila Hernández. Amdi. Ok. Falta el Profe, compañero Rodríguez Ávila. Creo que no sí, te pero tengo todavía aquí dado de alta. no me he Es dado una de alta próxima ahí. sesión para registrar tus participaciones. Ok. Rodrigo, ¿es tu nombre? No, mi nombre es Diego. Diego, ok, Diego, gracias. Sí. Entonces, creo que no estás dado de alta todavía aquí. Bien, muchachos, entonces, ¿alguna duda, comentario? Les hablé de esto porque ya tengo también aquí un par de actividades que ya tienen que realizar. Ya tengo aquí 20 personas o 10 que han respondido. Está aquí el reglamento, muchachos, para que lo revisen y lo firmen de enterado, que conocen ese reglamento, y una actividad para que nos compartan un poquito de lo que son ustedes. Y desde luego para que aprendan a manejar estas herramientas que les permiten escribir sobre la pantalla, sobre estos documentos. Entonces, esa es la primera. Son dos actividades que hay aquí para realizar. Son muy sencillas, así que los invito a que las realicen, por favor. ¿Alguna pregunta, muchas, con respecto a esto? ¿Duda, comentario? ¿No? ¿Sí, no? No, profesor. No, profe. No, todo bien. Vale.
Entonces voy a dejar de compartir esto, vamos a seguir con el trabajo. Voy a retomar mi presentación que estábamos viendo hace rato. Vamos a hablar muy someramente de estas teorías del magnetismo y del magnetismo terrestre para pasar a los otros temas que están preparados para el día de hoy. Y entonces aquí, muchachos, tenemos del lado izquierdo esta lámina que me habla de las teorías del magnetismo. Lo voy a hacer así muy someramente para que no nos lleve mucho tiempo. Y tenemos estas tres principales teorías del magnetismo. Weber, la teoría de Weber, la teoría de los dominios y la teoría moderna. Esta teoría de Weber me habla de que cuando yo divido un imán sucesivamente, es decir, si tengo un imán y lo empiezo a partir, cada vez que lo parto, lo que voy a obtener es un nuevo imán que tiene sus dos polos. Es decir, lo que me dice esta teoría es que no existen los polos aislados, no existen los polos aislados, es decir, siempre que yo parta un imán, no voy a poder tener el polo norte por un lado y el polo sur por el otro, sino que este mismo imán, cada uno de estos dos, se va a convertir en un imán con sus dos polos, va a tener un polo norte y un polo sur, y así sucesivamente hasta que se hagan de forma microscópica, como está aquí representada en la imagen. Esto es, aquí veo que parto un imán y obtengo dos, y de cada uno de esos los vuelvo a partir, obtengo otros dos, entonces de este primer imán tengo después cuatro, pero cada uno de ellos tiene su polo norte y su polo sur. Esto es lo que me dice de manera muy general la teoría de Weber. Nos explica desde luego una parte de este fenómeno del magnetismo. Por otra parte, hay una teoría que se llama la teoría de los dominios, que nos dice que todo material está formado por imanes elementales, o sea que internamente, a nivel microscópico, todo material tiene pequeños imancitos, ¿no? Que están confinados ahí en espacios que se llaman dominios, y además están orientados de manera aleatoria, al azar, de tal suerte que el material no presenta esta propiedad magnética, pero que sí la presenta cuando logramos que se orienten todos estos pequeños imanes, y eso lo logramos cuando magnetizamos ese material. Cuando lo magnetizamos, ya sea por frotamiento, por contacto, por inducción, entonces ese material, esos dominios se orientan, esos pequeños imanes que están dentro de ese material, se orientan, y entonces ya presentan esta propiedad magnética. Entonces, esta teoría de los dominios nos permite explicar el porqué de la magnetización. Y finalmente la teoría moderna nos habla de que este magnetismo es el resultado del movimiento de los electrones en su propio eje, es decir, sabemos que la materia está conformada por átomos, sabemos que los átomos a su vez están formados por partículas más pequeñas. Una de ellas es el electrón, que sabemos, de acuerdo a teorías también, que ese electrón se mueve alrededor del núcleo, pero además gira sobre su propio eje. Entonces, ese movimiento de los electrones sobre su propio eje está ligado tanto con el fenómeno eléctrico como el fenómeno magnético, es decir, de ahí se supone que proviene estos fenómenos eléctricos y magnéticos del movimiento de estos electrones tanto en su propia órbita como alrededor del núcleo del que forman parte, del átomo que forman parte. Entonces, eso es lo que nos dice esta teoría moderna. Y en su conjunto, les decía, las tres nos permiten de alguna manera explicar el por qué se da este fenómeno del magnetismo. Muchachos, hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios. ¿Sí, no, profe. Vale, entonces rápido. Ninguna, profesor. Gracias. Del lado derecho tenemos una lámina que nos habla del magnetismo terrestre, también denominado geomagnetismo. Esta primera parte de la lámina, aquí arriba, nos muestra un globo terráqueo, en donde hay una línea que es el eje, sabemos que ustedes que exige un eje terrestre, un eje que se supone alrededor del cual gira nuestro planeta, y en cuyos extremos tenemos un norte geográfico y un sur geográfico, es decir, tenemos los polos que denominamos el polo norte y el polo sur. Por similitud, los imanes se denominaron de la misma manera, como un polo norte y un polo sur.
por similitud a los polos terrestres, ¿no? En este caso son los polo norte y polo sur geográfico. Y entonces, pues podemos ver aquí que podemos identificar dos cosas importantes que si nosotros pudiéramos movernos a lo largo de un meridiano, en la Tierra sabemos que los meridianos son líneas que van del polo norte al polo sur de nuestro planeta. Si nosotros pudiéramos movernos sobre un meridiano, podríamos observar que nuestro imán, si nosotros suspendiéramos nuestro imán, siempre se va a orientar de cierta manera con respecto a ese meridiano. Va a formar un cierto ángulo, que es marcado con una letra alfa. Este angulito con respecto a ese meridiano siempre se va a conservar. Siempre que nosotros movamos y dejemos suspendido un imán que tenga posibilidad de moverse. Y entonces ese angulito que se forma con respecto a lo que es el meridiano y nuestro imán, entonces ese ángulo es el ángulo que llamamos de declinación terrestre magnética. Entonces es un poco más, como que más difícil de entender, ¿no? Si tenemos un imán de barra, pues, y vamos viendo, pudiéramos trazar la dirección del meridiano y la posición que toma ese imán en esa posición, entonces el ángulo que forman entre estas dos cosas es lo que llamamos el ángulo de declinación terrestre. A lo mejor es más intuitivo ver el segundo, que me habla del ángulo de inclinación magnética terrestre. El ángulo de inclinación magnética, aquí se representa nuevamente el globo terráqueo y tenemos esta línea que lo cruza, es el ecuador geográfico. Si nosotros colocamos en el ecuador geográfico un imán suspendido de un hilo, vamos a ver que se va a colocar exactamente de manera perpendicular al piso, a la tierra, a la superficie terrestre. Y entonces si eso lo hacemos a medida que vamos moviéndonos hacia uno de los polos, vamos a ver que este imán se va a ir enderezando, de tal manera que en el polo norte, por ejemplo, va a estar perpendicular, en vez de estar perpendicular, paralelo al piso, va a estar perpendicular, se va a voltear por completo, ¿sí? No sé si me explique, de tal manera que va a formar un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie terrestre, y en el caso del ecuador forma un ángulo de 0 grados, y en toda la parte intermedia, pues este ángulo va a ir cambiando desde 0 hasta 90 grados, y esto va a ser el ángulo de inclinación magnética. Nada más como dato, pues hay que saber que existen estos ángulos, y los vamos a utilizar un poco más adelante. Y aquí en la imagen del centro lo que tenemos es que precisamente algo complementario a esta declinación magnética. Este ángulo de declinación magnética lo que nos ocasiona es que de alguna manera hay una variación. Los imanes no apuntan exactamente hacia el norte geográfico, sino hay una cierta desviación. Aquí tenemos el norte geográfico y aquí tenemos el norte magnético, es decir, hacia donde apunta la brújula. El ángulo que existe o la diferencia en ángulo que existe con respecto al norte geográfico y el norte magnético, eso es precisamente el ángulo de declinación magnética. Es la declinación magnética. Bien, entonces es la diferencia entre esas dos direcciones, la del norte geográfico, es decir, la del eje terrestre, y la dirección del norte magnético, la que nos señala una brújula o un imán cualquiera suspendido que tenga la posibilidad de moverse. Y bueno, hasta aquí, muchachos, hay mucha información a este respecto. Si quieren ampliar esa información, pues hay manera de buscar esa información. Desde luego voy a ponerles algún video adicional, que les voy a sugerir algún video adicional para ahondar un poquito en este tema. Y pues para esta sesión aquí va a ser lo que vamos a ver. Si, muchachos, comentarios, preguntas.
muchachos. No, profe. Bien. Voy entonces a dejar de compartir esto. Voy a abrir otra presentación. No tengo algunos temas adicionales que vamos a empezar a revisar el día de hoy. Denme un segundo, por favor. Ahorita los continúo atendiendo. Bien, muchas gracias por la espera. Voy a compartir otra presentación en donde tengo los temas del día de hoy. Nos quedan solamente 20 minutos. Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Y entonces, en esta presentación vamos a empezar a hablar ya de cosas prácticas que nos interesan para cuantificar más adelante. Perdón. Aquí tengo mi segunda presentación de magnetismo, en la que tengo representados de alguna manera campos magnéticos mediante estas flechas. Aquí no se ve de dónde provienen o hacia dónde van, pero de acuerdo a lo que ya conocemos, pues todas las flechas de campo magnético, todas las líneas de campo magnético representadas por estas flechas salen de un polo norte y van a un polo sur. Y en este caso pueden atravesar una superficie que puede tener ciertas dimensiones, y entonces eso va a generar algo que se llama la densidad de campo magnético, que vamos a ver, que es esta B. Igual acá del lado derecho vemos dos polos, un polo norte y un polo sur, y vemos que la dirección de sus líneas de campo magnético. Entonces vamos a revisar en este apartado lo que es el flujo magnético, lo que es la densidad de flujo magnético, la permeabilidad magnética, la masa magnética, el monopolo magnético y la ley de Coulomb. Entonces vamos a ver hasta dónde logramos avanzar en esta sesión. Bien, muchachos, vamos a hablar entonces primero del flujo magnético. Este flujo magnético es precisamente esta representación del campo magnético por medio de líneas de fuerza magnética. Eso es lo que se llama el flujo magnético. Se representa con la letra Phi, igual que el flujo algunos otros flujos. Este no se ve bien. Y entonces, ¿qué es este flujo magnético? Es precisamente, me dice aquí, el número de líneas de fuerza que salen de un polo norte y entran a un polo sur. Tengo aquí en esta primera imagen, muchachos, una cierta cantidad de líneas de fuerza dibujadas. Esto me indica qué tan intenso es este campo magnético alrededor de este imán. Si observo la imagen del lado derecho, veo que hay muchas más líneas. Entonces eso me da la idea de que el imán del lado derecho tiene un efecto magnético mayor, porque tiene más líneas de campo magnético dibujadas. Y entonces, de ahí, todas estas son líneas de flujo, líneas de fuerza, y en su conjunto corresponden a lo que es el flujo magnético. ¿En qué se mide esta línea, este flujo magnético? Pues tiene dos unidades dependiendo del sistema de medida, del sistema de unidades que utilicemos. En este caso, en el sistema CGS, las unidades de este flujo magnético son los Maxwell, y los Maxwell equivalen a una línea de fuerza. Esto es un Maxwell. Una línea de fuerza es un Maxwell, que normalmente vamos a simbolizar así. Y entonces, es en el sistema CGS, en el sistema centímetro grado segundo. Y en el sistema internacional, el que más utilizamos, el que prácticamente es el estándar para trabajar todos los problemas, las unidades de este flujo magnético son
los Webers, y los Webers equivalen a 10 a la 8 líneas de fuerza, es decir, a 10 a la 8 Maxwell, es decir, 10 a la 100 millones, perdón, de Maxwells. Perdón por las letras, pero cuesta trabajo escribir. Entonces, 100 millones de Maxwell forman un Weber, y un Weber es simplemente una línea de fuerza magnética. Entonces, yo preguntaría, muchachos, ¿cuánto vale el flujo en esta primera imagen que tengo aquí? Aquí será igual. Muchachos. No los escucho. Serían 6 líneas del Maxwell. ¿Cuántas? 6. Hay ver, 3 cuéntale arriba y bien. 3 abajo. ¿Cuántas salen del norte? ¿Cuántas entran en el sur? ¿Son Yo 4? cuento ¿Cuántas son? ¿4, profe? No, a ver, chequenle bien. 14, son 14, ¿no? Son 14. ¿No son 7? A ver, vamos a ver. Aquí hay algunas líneas que están como cortadas. La verdad es que no se cortan, lo que se corta es la imagen, pero estas líneas realmente debían de continuar y cerrar, porque recuerden que todas son cerradas. Entonces, los voy a hacer aquí para que se puedan visualizar. No se deben de cruzar, aunque yo ya las dibujé ahí cruzadas, pero esta línea corresponde también a esta. Y esta línea también debe de cerrar con esta. Entonces yo pregunto, ¿cuántas hay? ¿Cuál es el flujo de este imán? Cuéntenle bien. 10. 10, ¿no? Tengo 3, 4, 5 por aquí 10, ¿no? abajo. Y tengo 3, 4, 5 por aquí arriba. Entonces el flujo total de este imán son 10. ¿10 qué? Maxwell. 10 Maxwell o 10 líneas de fuerza. Puedo escribir así. Como watt max, 10 max. O líneas de fuerza, las puedo también expresar de esta manera, como líneas de fuerza, LF. Y esta está expresado en el sistema internacional, en el sistema, en el sistema CGS, y es Maxwell. Si yo quisiera convertir esto a Webers, ¿cuánto sería este flujo dado en Webers? ¿A qué será igual? ¿Alguien tiene una idea cómo puedo hacer eso? Según yo sería 1 por 10 a la menos 9, creo. Bien, ¿cómo lo haríamos? Muchachos, tuvieron Pues en su curso de física tuvieron una parte que se llamó conversión de unidades. ¿Cómo convierto unidades? ¿Se ponen primero 10 Maxwell? Ajá. Los 10 O, Maxwell, bueno, sí. ajá. Creo que no se escriben con mayúsculas, creo que es 10 Maxwell, sí. Y se abre paréntesis. Ajá. Y bueno, sería como una división. Arriba quedaría 10 a la 8 Weber y abajo sería un Maxwell. Ok, yo aquí lo que tengo que obtener son Webers, ¿no? El Weber lo voy a simbolizar así. Weber. Entonces, yo aquí abajo necesito Maxwell. ¿Cuánto vale un Weber? Si yo pongo aquí abajo un Maxwell y ahí arriba 10 a la 8, entonces no es cierto. Un Maxwell no vale 10 a la 8 Webers, sino al revés. Un Weber vale 10 a la 8 Maxwells, ¿no? Que es lo que pusimos acá. Un Weber son 10 Sí, a la era 8 Maxwells. Entonces, lo que tengo que poner arriba de la conversión es un Weber. Y abajo 10 a la 8.
10 a la 8 Maxwells. Y así sí podemos eliminar los Maxwells y convertimos esto a Webers. Entonces me quedan que son 10 por 1, 10 por 10 a la menos 8 Webers. ¿Sí o no? Este 10 a la 8 que estaba aquí en el denominador lo pasé al numerador, cambió su signo, y entonces bien escrito, como se los daría su calculadora, sería 1 por 10 a la menos 8, si muevo mi paréntesis para acá, mi punto decimal hacia la izquierda, 1 por 10 a la menos 7 Webers. ¿Sí o no? Si me equivoqué, díganmelo, muchachos. Háganlo en su calculadora, multipliquen o dividan más bien 10 entre 10 a la, entre 1 por 10 a la menos 1 por 10 a la 8. Si alguien puede ayudarme con su calculadora. Está bien, profe. Si sale esto, ¿no? 1 por 10 a la menos 7 Webers. Sí. Bien, gracias. Y entonces, pues ya vimos que cómo podemos determinar eso. La pregunta sería ahora, por ejemplo, en la parte superior, ¿cómo podríamos expresar este flujo en Webers y en Maxwells? ¿Cuánto vale el flujo en Maxwells para este imán que está del lado derecho? A ver si alcanzamos a visualizar. ¿Alguien ya contó, muchachos? Yo ya conté, así que ya les gané. ¿Alguien me ayuda? ¿Cuántas ¿Son líneas de 20? fuerza hay ahí? ¿Son 20, profe? No, son más. A ver, ¿alguien más que haya contado? Yo cuento 30. Yo también conté 30, así que si contaron 20, recuenten por qué. Entonces, Según sí, yo son 30. ¿cómo puedo expresar entonces este flujo? ¿A qué será igual? ¿A 30 qué? A 30 Maxwell. 30 Maxwell, sí. Y si lo quisiera expresar en Webers, ¿a qué será igual este flujo? Sería 30 Maxwell por... Igual, 30 Maxwells. Por por un Weber. 1 sobre... Ajá. Sobre 10 a la 8. 10 a la 8. Maxwells. Maxwell. Ajá. Y así podría convertir. Entonces Maxwells con Maxwells y me queda el resultado en huevos. Esto me da 30 por 10 a la menos 8. Por 10 a la menos 8. Ajá, y bien escrito, que es como lo me calculo, como debo de expresar un número en notación científica, es de 3 por 10 a la menos 7. A la menos 7 Webers. Hasta ahí, muchachos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profesor. No, profe. Aquí apenas vamos viendo las unidades del flujo magnético, es decir, de la cantidad de líneas magnéticas, líneas de fuerza magnética que salen de polos nortes y entran también a polos sures de un imán. Bien, vamos entonces, muchachos, a la siguiente lámina, donde tengo el siguiente concepto que se llama la densidad de flujo magnético. Y la densidad de flujo magnético la voy a representar con esta letra B. Esto está mal escrito. La densidad de flujo magnético la vamos a representar con esta letra B. Esta densidad de flujo magnético también se llama vector de inducción magnética, o también se denomina, lo van a encontrar como vector de intensidad de campo magnético, y muchas veces más adelante lo vamos a seguir utilizando mucho. Incluso se le llama a este vector, a esta densidad de flujo magnético, simplemente como se expresa como el campo magnético. Entonces, con esos 3 nombres, con esos 4 nombres van a poder identificar
que nos estamos refiriendo al mismo, a la misma cantidad física que se llama densidad de flujo magnético, vector de inducción magnética, vector de intensidad de campo magnético o simplemente campo magnético o inducción magnética nada más. Entonces, eso va a ser esta B. Y entonces, ¿qué es esta B? ¿Qué es esta intensidad de flujo magnético? Pues simplemente es una relación entre el número de líneas de fuerza magnética entre un área atravesada perpendicularmente por esas líneas de fuerza magnética. Tengo aquí del lado derecho la imagen. Este circulito verde es una superficie que está siendo atravesada por una cierta cantidad de líneas de fuerza magnética. Entonces, si yo saco la relación de las líneas de fuerza magnética que atraviesan esta superficie, entonces puedo determinar esta densidad de campo magnético, que es esta B, lo que estamos trabajando. Si hago la relación entre la cantidad de líneas de fuerza que atraviesan esta superficie, que está marcada en verde, entonces puedo determinar esa densidad de campo magnético, esa inducción magnética o esa intensidad de campo magnético como está aquí nombrada. Entonces, así de fácil, así de sencillo. Esta densidad de flujo magnético se puede expresar en dos unidades. Para empezar, en el sistema CGS, está aquí en la lámina, se puede expresar en Gauss. Y Gauss es la relación entre una línea de fuerza que atraviesa un área de 1 centímetro cuadrado. Si tenemos esto, tengo una línea de fuerza magnética que está atravesando de alguna manera un área de 1 centímetro cuadrado, entonces eso es un Gauss. Es una G de Gauss. Entonces un Gauss es una línea de fuerza por centímetro cuadrado. Y por otro lado, en el sistema internacional, la unidad que vamos a estar escuchando más comúnmente es el Tesla. La unidad para la densidad de flujo magnético, para la inducción magnética, es el Tesla. Y un Tesla aquí me dice que son 10 a la 8 líneas de fuerza por metro cuadrado. ¿Cuántos son 10 a la 8 líneas de fuerza, muchachos? Muchachos. 100 millones. Sí, pero ¿cómo se llaman 100 millones de líneas de fuerza? Weber. Un Weber. Entonces aquí tenemos por eso que también un Tesla son un Weber por metro cuadrado. ¿Qué me dice eso, muchachos? Voy a tratar de representarlo de este lado. Si tengo un área grandota, tan grande como 1 metro cuadrado, y esta área de un metro cuadrado está atravesada por muchas líneas de fuerza magnética. ¿Cuántas? Pues tanto como 10 a la 8 líneas de fuerza. Entonces lo que tengo ahí es una densidad de flujo magnético o una inducción magnética o una intensidad de campo magnético B de un Tesla. Y no es un auto, es una unidad física igual a 10 a la 8 líneas de fuerza que están atravesando esa área de 1 metro cuadrado por metro cuadrado. Y también ese Tesla, que simbolizo con la letra T mayúscula, va a ser igual, como 10 a la 8 líneas de fuerza son un Weber, pues va a ser un Weber por metro cuadrado. Y entonces en esas unidades voy a poder determinar la densidad de flujo magnético. ¿De dónde sale eso, muchachos? Aquí está la expresión matemática. Si yo divido para obtener la densidad de flujo magnético, lo que tengo que hacer es dividir el flujo magnético, o sea, la cantidad de líneas de fuerza magnética que atraviesan una superficie,
entre esa superficie. Aquí está, la clave es esta N, que es una superficie normal, un área normal. Un área normal significa que es un área que se atraviesa de manera perpendicular a las líneas de fuerza magnética. ¿Sí? Entonces aquí la lámina me dice el número de líneas de fuerza entre área normal. Cuando esto es perpendicularidad, es perpendicular, esta línea se está moviendo, pero si tuviéramos, esta fue superficie, perdón, si tuviéramos una superficie que fuera completamente perpendicular, es decir, que estuviera aquí fija en esta imagen, que estuviera siendo atravesada perpendicularmente por esas líneas de fuerza, entonces ahí podríamos determinar esta densidad de flujo. Si el flujo no es perpendicular, es decir, se está moviendo, hay una inclinación de esta superficie con respecto a las líneas, como es en este caso, y se forma un ángulo con respecto a las líneas y la superficie, entonces aquí tenemos que esta expresión se transforma y entonces la vamos a poder calcular de esta manera, dividiendo el flujo entre el área multiplicada por el seno del ángulo que forma con respecto a la superficie. Y de esa manera podremos determinar el, ¿cómo se llama? Podremos determinar la densidad de flujo magnético cuando la superficie no es perpendicular, cuando el flujo no es perpendicular a la superficie. Esto es para cuando hay perpendicularidad y esto es para cuando no hay perpendicularidad. Bien, y eso es, ya nos va a dar tiempo de hacer un ejemplo más. Ya estamos por terminar, muchachos. Preguntas, dudas en los 20 segundos que nos quedan, muchachos. No, profe. ¿No? No, profe. Bien, voy a publicar unos ejercicios respecto a este tema, muy sencillos, para que lo vayan practicando y nos veríamos en la siguiente sesión, si no tienen inconveniente. ¿No? Bien, muchas gracias por asistir, nos vemos en la Sí, próxima. profe. Que tengan excelente día. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.